En este caso hay diferentes causas y provincias del norte que están pasando por momentos cruciales, ¿no? La provincia, por ejemplo, del Chaco, con la desaparición de Cecilia Strisowski, que destapó un entramado de violencia hacia adentro del poder de una familia muy ligada al gobernador Capitanich. Ellos son los protagonistas de este hecho macabro, un hecho de la desaparición de una mujer, ¿no? Una mujer de corta edad, de 28 años, casada con alguien de una familia, la familia Sena, una familia muy ligada a el poder del Chaco. En Jujuy, por otro lado, también la reforma constitucional que impulsó Gerardo Morales, el gobernador, motivó fuertes movilizaciones que se fueron utilizando políticamente desde todos los sectores al mismo tiempo. En paralelo hubo reclamos salariales de los docentes. Son dos frentes que tiene el gobernador Morales que generaron una gran agitación social. Algunos dicen que hubo mucha represión por parte del gobierno. Otros dicen que esa represión estuvo generada y provocada por gente que estuvo infiltrada, ¿no?, por parte de la oposición. Así que bueno, en las provincias del norte, tanto Chaco como Jujuy, hay están pasando difíciles momentos. Queríamos hacer una entrevista y convocamos para hablar acerca de la complejidad al profesor titular y director de la carrera de posgrado de Derecho Constitucional de la UBA, el doctor Daniel Sapsay. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido a Tal vez te sorprenda. ¿Cómo está, Mariana? Muchas gracias por llamarme. Un gusto hablar con usted. Siempre es un gusto hablar con usted, Daniel. Quería preguntarle, en principio, ¿cuáles son las impresiones que usted tiene acerca de la reforma constitucional que llevó adelante Gerardo Morales, que fue aprobada, pero bueno, digamos que generó esta agitación social y algunas manifestaciones un poco violentas, ¿no? Mire, es importante tener en cuenta que esa reforma fue concertada entre el oficialismo y la oposición. Es decir, el oficialismo, a pesar de que tenía el número suficiente como para hacerlo sola, sin embargo quiso hacerlo acordadamente con el peronismo. Con lo cual después llamó la atención que el peronismo parece como que se dio vuelta y acusó una cantidad de artículos de la reforma, en particular lo relacionado con el derecho a la protesta, el derecho a la información, el tema de los piquetes, la prohibición de piquetes, cuando en realidad el tema de los piquetes ya hay una prohibición en el Código Penal Nacional, que se aplica en todo el territorio de la nación, ¿no es cierto? O sea, nadie puede cortar la circulación, porque eso no solo implica truncar la libertad de circulación, sino que también implica truncar todos los derechos que surgen a partir de la libertad de circulación. Uno porque circula, va a la escuela a educarse, atiende su salud, en fin, todos los derechos en gran medida requieren previamente de otros, en este caso de que uno pueda circular. Uno de los artículos que provocó esta polémica fue el 67, ¿no?, que hablaba de la prohibición de cortes de calle, justamente esto a lo que usted se está refiriendo, ¿no? Cortes de calle, cortes de ruta, ¿no? Y eso también hablaba de la ocupación indebida de edificios públicos en la provincia. Bueno, ese es otro tema que también tiene tipos penales que impiden que se irrumpa en la ocupación de edificios públicos, con lo cual en realidad la reforma era redundante, si se quiere. Está bien que lo hiciese, que lo incorporara a su texto constitucional local, pero ya surge del Código Penal que no se puede, pues una violación de domicilio y irrumpir en un espacio ajeno. Hay tipos penales que claramente lo vedan y lo sancionan con penas. Ahora, hay allí, en esas tierras, ¿no?, en esas tierras que están, digamos, en Jujuy. Jujuy es un lugar donde hay una riqueza enorme, una riqueza que tiene que ver con el litio, ¿no? Claro. ¿Cómo ve usted, digamos, esta riqueza o este oro y cómo se está manejando, digamos, el gobierno, ¿no?, el gobierno provincial con respecto a ese oro, ¿no?, a ese oro que puede levantar muchísimo en la Argentina? Sí, en realidad no es oro, es litio. Es litio, sí, por supuesto, sí. Pero no digo porque son dos procesos distintos. Sí, claro. Lo digo simbólicamente, ¿no? Simbólicamente, sí. Ahora sí. El tema del litio, como toda la minería,
no es que esté prohibida, sino que puede tener limitaciones, pero que sean razonables. Es decir, hay un marco ambiental para el uso minero del suelo. Pero claro, hay que seguir con parámetros muy estrictos que evidentemente tornan más costosa la extracción del mineral. El, el- el- el desarrollador o el extractor verá si le conviene la ecuación o no, pero es precisamente para asegurar el bienestar general e impedir que se generen graves daños al medio ambiente. No olvidemos que además siempre la actividad minera es temporaria, dura una cierta cantidad de tiempo. Entonces, si esa actividad destruye otros usos, como por ejemplo el uso agrícola, el uso turístico, y bueno, en principio hay que desecharla porque estos otros usos son permanentes, hacen la riqueza permanente de la provincia. Entonces es un equilibrio, digamos, muy delicado que hay que ver caso por caso la manera como se resuelve. Daniel Sapsay habla con nosotros, él es profesor titular y director de la carrera de posgrado de Derecho Constitucional de la UBA. Daniel, hay muchos de los que están en contra de esta reforma de la Constitución en Jujuy, que son algunas comunidades de pueblos originarios, se refieren al texto que aprobó la Convención Constituyente elegida en las últimas elecciones, ¿no? Ellos interpretan Sí. que le da facultades al Poder Ejecutivo, extremas facultades, para disponer de las tierras en muchas de las cuales hay yacimientos de litio. Digo, para poner un poco en el foco, digamos, esto Sí. que genera obviamente dividendos enormes y que quizás pueda estar detrás de esta pelea, ¿no? ¿Usted cómo lo ve? Mire, yo cuando se presentó el proyecto hubo aspectos que me parecieron muy buenos, como por ejemplo la prohibición de la ley de lemas a nivel electoral, entre otras cuestiones electorales, pero hubo otros aspectos que no me gustaron. Creo que después se modificaron o se eliminaron, como por ejemplo el darle un exceso de facultades al titular del Poder Ejecutivo, por la vía de las elecciones legislativas, determinando de que quien gana las elecciones tiene inmediatamente mayoría absoluta en la legislatura, con lo cual desaparece la separación de poderes. Y también la eliminación de las elecciones parciales cada 2 años para hacerlas totales cada 4 años. Bueno, yo fui muy crítico de eso, no me Ujú. gustó, me pareció que era muy ejecutivismo, extremadamente ejecutivista, si se Como el quiere. Poder Ejecutivo obtenía un poder mayor, ¿no? Que no había un equilibrio de Sí, poderes, sí. no habría un equilibrio de poderes. No habría, pero creo que todo eso se eliminó. Ya ni sé qué se eliminó y qué no se eliminó porque se dieron Ah, tantas vueltas. ok. Pero creo que se eliminó, creo que se eliminó. Sí, sí, es así, se eliminó y justamente fue lo que hizo Morales, ¿no? En lo que avanzó Morales para poder bajar este nivel de agitación social, ¿no? Porque también por otro lado estaban los docentes, se está tratando de hablar con los docentes, está tratando de llegar a un acuerdo con ellos. Son dos temas que van por separado, que finalmente se fusionaron porque todos estaban confluyendo en el tema justamente de la reforma de la Constitución, donde había estos artículos Sí. que le daban al Poder Ejecutivo un poder extremo para poder disponer de las tierras, por ejemplo, donde hay yacimientos de litio. Por eso ponía el tema eh, para poder hablarlo, ¿no? Para poder conversarlo con usted No, por que siempre supuesto, está tan desde ya. informado. Desde ya. No, no, es un tema sumamente delicado, como también es un tema delicado el tema de las tierras, cuáles son las tierras que deben ser devueltas a los pueblos originarios y cuáles son o no son pueblos originarios, lo que en cada provincia hay que analizar, porque muchos no son pueblos originarios. Vinieron después como conquista de los que lo eran. Con lo cual también es un tema delicado y anteponer como algo que no se concilia la propiedad privada con la propiedad indígena tampoco es cierto, porque tanto la Constitución Nacional como la Convención Americana de Derechos Humanos las ponen en un pie de igualdad, hay que tratar de ver cómo se complementan, pero no que una anule al otro. Daniel Sapsay habla con nosotros y lo quiero llevar al Chaco ahora, ¿no? Porque ¿Cómo no? hay también una movilización popular que está de alguna manera encabezada por la mamá de Cecilia Strisowski, ¿no?
pero tiene una raíz totalmente distinta, ¿no? Se está viendo en el Chaco, de alguna manera, este femicidio de Cecilia es un crimen, lo dicen, es un crimen que está relacionado de alguna forma, con Capitanich, porque este es un clan, el clan Sena, que tiene un link directo con el gobernador y que involucra de alguna manera el poder, porque esta familia recibía partidas presupuestarias muy altas permanentemente. O sea, eso está ahí, está comprobado. Incluso el poder nacional, no solo provincial. ¿Usted cómo ve este caso y cómo vive este crimen en el Chaco? Lo vivo como algo repugnante que revive de alguna manera lo que recordemos en Catamarca con María Soledad, también en Jujuy con Milagro Sala, que cometía hechos terribles, torturando gente y demás, hay muertos. En este caso tiene además rasgos macabros, como usted decía, porque nada menos que tenían una chanchería, y esa chanchería hacía los fines de los cadáveres eran triturados y luego eran consumidos por los chanchos. O sea, parece una película de Gran Guignol. Parece mentira que en la Argentina pase una cosa así, pero muestra lo que es la matriz de los sistemas feudales, ¿no? Que también se repiten en otras provincias, como Santiago del Estero, como el caso de Tucumán, Santa Cruz, con la cantidad de muertos que ya en situaciones por demás sospechosas. Te recordará este muchacho Fabián, que era el secretario o el chofer, que también fue torturado y eliminado. Esa otra mujer que nunca más apareció porque supuestamente había visto que había dinero enterrado y que procedía de los Kirchner. Entonces en su misma casa se encontraron huesos, pero nunca más se la vio. Es decir, casos también espantosos. Por eso creo que es muy importante que esto se haga la luz sobre esto, y me parece muy importante las actuaciones que ha tenido la Corte Suprema limitando las reelecciones, porque la no transferencia en el ejercicio del poder, la no alternancia, lleva a sistemas autoritarios que nuestra Constitución claramente prohíbe, porque impone el sistema republicano representativo, no un sistema autoritario. Y les exige a las provincias que en su territorio se produzca lo mismo en el artículo 5. Bien. Daniel, hablamos con Daniel Sapsay. Quería preguntarle también sobre cuál es su lectura acerca de los últimos fallos judiciales que fueron favorables a Cristina Kirchner en las causas de corrupción. Fue sobreseída por el juez federal Sebastián Casanelo, ¿no? En la causa de lavado de dinero, en la que fue condenado el empresario Lázaro Báez a 10 años de prisión. Después, por otro lado, el fiscal Marijuán, ¿no? Como las querellas a cargo de la FIP y de la UIF determinaron que no había elementos probatorios, también, ¿no? Avanzó y quedaron sin efecto esas acusaciones. ¿Cómo lo lee políticamente? Con muchísima preocupación, porque están absolutamente ligados a una manera de hacer justicia, la llamada justicia legítima, y como sabemos tiene un sesgo totalmente partidista o ideológico. Ya el término legítima hace un poco las veces de que la justicia que falla diferente es ilegítima y antipueblo. Espero que todo eso sea revisado, porque no le veo razón de ser, no me parece lógico ni razonable semejantes decisiones. ¿Le parecen que tienen que ver con la política y no con las pruebas, con lo probatorio, con lo que está ahí, no? Absolutamente, sin ninguna duda, que lo veo ligado a la política. No olvidemos que Justicia Legítima ya en su estatuto establece que los jueces deben siempre fallar a favor del kirchnerismo. No me acuerdo con qué sigla en ese momento lo identifica, pero claramente es con orientación kirchnerista, porque son jueces militantes y que los jueces deben ser militantes. La distorsión total del sentido de lo que es un juez, lo que es el control contramayoritario, que precisamente es el equilibrio frente a los abusos del poder político, a fin de que cuando se violen derechos pueda el Poder Judicial revertir esa situación y restablecer los derechos violados. Las causas que aún están abiertas tienen que ver con la causa vialidad. ¿Y cuál otra? Están relacionadas. Sí, todas ellas están relacionadas, tanto vialidad, cuadernos, como cuadernos, como los sauces, la de los hoteles. Todas tienen una relación y hace muchas veces de delito de antecedente,
del siguiente. O sea, que el tocar uno de ellos evidentemente no hace para nada a la posibilidad de que se luche contra la impunidad. Gracias, Daniel Sapsay. Muchas gracias por esta entrevista. Que tenga un muy buen domingo. Igualmente para usted, muy buen domingo. Bien, y les agradecería que me manden, como siempre, después el audio. Por supuesto. ¿Cuál es su canal? Así le contamos a la gente. ¿Su canal de YouTube? ¿Cómo no? Daniel Alberto Sapsay en YouTube, lo ponen en cualquier buscador, lo lleva directamente, no están obligados a suscribirse, no tienen que pagar nada. Bien. Y acceden a los distintos capítulos del canal, entre los cuales sobre entrevistas, que ya hay otras entrevistas que usted me ha hecho en el tiempo. Muchísimas gracias, Daniel, gracias por haber estado acá en Tal vez te sorprenda. Adiós, Mariana, buen domingo. Buen domingo, seguimos. Tal vez te sorprenda. Mariana Arias. Hasta las 7. Radio con Voz 899.